Padre amado, te damos gracias, Señor, te doy gracias. Gracias por lo bueno que has sido, Señor, hasta ahorita con nosotros. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por lo que no nos has dado, Señor. También te agradecemos, Señor, porque dice tu palabra que todo obra para bien en nosotros, Señor, porque tú tienes una voluntad perfecta, tienes un plan perfecto para nosotros. Nosotros confiamos en eso, Señor. Confiamos en que nuestros anhelos, nuestros proyectos, Señor, dependen de tu voluntad, Señor. Señor, te ponemos en tus pies el día de hoy lo que somos, Señor, lo que tenemos, lo que pensamos, Señor, lo que queremos hacer, nuestros planes, nuestros sueños, Señor, los ponemos hoy en tus pies, precioso Dios. Te damos gracias, Jesús, te damos gracias por el sacrificio que tú tuviste, Señor, y tú pagaste un precio alto por el perdón de nuestros pecados, Señor. El día de hoy, precioso Jesús, decidimos por ti, decidimos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Dios, tú eres el dador de nuestra vida, Señor, tú eres el dador de todo lo que tenemos, Señor. Te, te ponemos nuestras esperanzas, Señor, en tus pies, te ponemos nuestra fe en ti, Señor. Decidimos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Señor. Todo lo que se mueve alrededor de nosotros, Señor, todo lo que depende, Señor, de nosotros, viene de ti, Señor. Viene de ti, Señor. No somos nosotros, Señor, lo que logramos las cosas, sino todo viene de tu mano, precioso Jesús. El día de hoy, Señor, queremos hacerlo consciente. Queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos has protegido, Señor, hasta este día. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos. Señor, te damos gracias por estos momentos de pandemia. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios justo. Tú tienes un plan perfecto en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que habitamos ahorita este planeta, Señor. Te pedimos, Señor, por los necesitados. Te pedimos, Señor, que vayas a los hogares, Señor, donde han perdido familiares y que tú pongas de tu paz, Señor, que tú pongas tu paz en sus corazones, Señor. La gente que tiene enfermos, Señor, en los hospitales o en casa, te pedimos, Señor, por ellos. En este día, Señor, los queremos poner en tus pies y que con tu preciosa sangre, Señor, tú los cubras, Señor, tú los limpies. Señor, dale vida, Señor. Dale vida al que tú decidas, precioso Jesús. Señor, cuando la gente se acercaba a ti, te pedía que fueran sanados, te decían que si tú querías, Señor. Y tu respuesta era, sí quiero. Te pedimos, Señor, que tu respuesta sea, sí quiero, Señor, para que lleves sanidad, Señor, a tus hijos, que lleves sanidad, Señor, a tu pueblo. Bendícelo, Señor. Que se haga tu plan perfecto, Señor, en nosotros. Bendecimos tu nombre, porque tú eres justo, Señor. Todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, es para bien. Y alabamos y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo, ven y que seas tú que nos ministre, que seas tú el que nos oriente el día de hoy. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas mis labios, Señor, que bendigas mi corazón, que bendigas mis palabras, Señor, que seas tú el que el día de hoy nos oriente, que tú nos enseñes, Señor, danos la porción que necesitamos el día de hoy, danos esa paz, Señor, danos esa, esa enseñanza, Señor, que tú nos muestres tu camino, Señor, que tú nos muestres tu camino, que tú nos muestres qué es lo que te agrada a ti, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, precioso Espíritu Santo, úngenos con tu precioso aceite, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Amén, amén. Y vamos el día de hoy, vamos a tomar con calma un tema muy especial, porque, déjenme agarro mis notas. Hoy les voy a compartir algo. Ubican que la palabra de Dios es pan, es alimento. Entonces, dice la palabra de Dios cuando fue tentado Jesús en el desierto por el enemigo, llevaba 40 días, 40 noches ayunando el Señor Jesús, y dice que de repente le dio hambre y que una de las tentaciones que le hizo Satanás le dijo, oye, si de verdad eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Y Jesús le contestó, pues porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la boca del Padre vivirá el hombre. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? De su palabra. Todo lo que nos ha dado en la Biblia, en los 66 libros, es la palabra de Dios y es alimento. Yo les voy a compartir el día de hoy la porción que Dios me ha estado dando con este tema. Eh, ¿Recuerdan el pasaje del hijo lunático? ¿Alguien lo ha escuchado? Está en Marcos, está en Mateo, está en Lucas. Habla sobre un hijo lunático donde vino un papá y le llevó a Jesús a su hijo lunático. Bueno, les digo que lo vamos a tomar en calma. Ahora sí voy a hacerle caso a mi señora con el tiempo, porque siempre me pasó con el tiempo. Pero como este va a ser un tema largo, lo vamos a ir partiendo y hoy sí les prometo que voy a cumplir 1 hora de prédica para que no me pase. Son las 12:20, bueno, 12:23. Arranca, me avisas, por favor, cuando paremos. Porque voy a estar deteniendo este tema, lo voy a estar deteniendo. Porque aunque es un pasaje corto, créanme que hay mucho de qué alimentarse en este pasaje. Y el antecedente que tenemos de no sé cuántos domingos que he estado compartiendo por medio de Zoom, también tiene que ver antes cuando estuve compartiendo en audio. Les estoy hablando del hombre nuevo, del hombre viejo, de nuestra naturaleza pecaminosa. Estuve hablando cómo Jesús, cómo se parte el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento era la ley. La ley solamente tenía alcance sobre la consecuencia del pecado o la consecuencia de tus buenos actos. Pero vino Jesús y dice que vino a cumplir la ley, vino a cumplirla al 100% y que Jesús vino a perfeccionar la ley. Entonces, en aquella prédica, voy a tratar de hacer un resumen rapidísimo, pero esto que le estoy dando está grabado. Lo pueden ver antes, por eso les insisto mucho que puedan revisar aunque ya lo hayan escuchado, vuelvan a escuchar, porque es la base para lo que vamos a estar viendo en este pasaje del hijo lunático, en donde les hablaba que Jesús viene, dice Jesús, como yo me voy al Padre, ustedes harán cosas mayores. Y les explicaba en aquel entonces que las cosas mayores es que cuando nosotros, en la época del Antiguo Testamento, y cuando Jesús todavía estaba aquí vivo, lo que lo regía al pueblo de Dios era la ley. Cuando Jesús muere y cumple la ley, muere, va a cumplir, va a pagar por nuestros pecados al infierno y es resucitado al tercer día y es llevado a la diestra del Padre, en ese momento perfeccionó la ley y viene una nueva dispensación que se le llama, que es la gracia, y viene el Espíritu Santo, y entonces nosotros ya somos llenos del Espíritu Santo y ya compartimos de Jesús, compartimos el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas, en donde cuando le hablamos a una persona de Jesús le decimos, acepta a Jesús en tu corazón. En ese momento, por eso decía Jesús, ustedes van a hacer cosas mayores, porque cuando nosotros compartimos de Jesús y la persona es salva, es que invitó a vivir en el corazón, en su corazón invitó a vivir a Jesús. Entonces Jesús ya nos salvó de la paga del pecado, que es la muerte eterna, y si ya nos salvó una vez de la paga del pecado, que es la muerte eterna, ¿de qué más nos va a salvar Jesús? ¿Qué es lo que les he estado enseñando en estas intervenciones donde les digo, Jesús, en el Antiguo Testamento, la ley atacaba el pecado, la consecuencia del pecado. Pero recuerdan cuando les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿qué era? Que daban una apariencia de puros, de sabiduría de la palabra, y sus actos eran correctos, pero por dentro estaban muertos. No tenían a Jesús viviendo dentro de sus corazones. Entonces decían, escuchaste decir
que aquel que mate tendrá juicio. Pero pues el fariseo no mataba, entonces no tenía juicio. Pero dice Jesús, pero aquel que tenga algo contra su hermano, o sea, quiere decir, algo que tengas en tu corazón contra alguien, el mismo juicio tendrás. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a perfeccionar la ley. Entonces Jesús viene, una forma es por fuera, atacas la consecuencia del pecado, pero Jesús viene a atacar el origen del pecado, es lo que yo les estaba comentando. Ese es el resumen de todo lo anterior, en donde hay un hombre nuevo en nosotros y hay un hombre viejo en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Jesús que vive ya en nosotros. Entonces Jesús viene a transformar nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza pecaminosa, viene a hacer un cambio en nosotros. Y es por eso que en nosotros, bueno, yo digo, yo me incluyo porque, aunque mi señora me dice que no, porque digo, en nosotros hay un cambio, se nota. Y mi señora siempre me dice, pues avísale a tu genio, ¿no? Entonces, pues yo, según yo, sí estoy creciendo en Cristo, pero pues tengo un termómetro que me dice que no. Entonces, tengo que esforzarme más. Sí se nos nota en la forma de hablar, se nos nota en la forma de conducirnos a las personas. Entonces empieza a haber un cambio en el origen del pecado. Si antes acostumbramos a decir malas palabras y ya no las decimos, hay un cambio. Si acostumbramos a decir malas palabras y las seguimos diciendo, bueno, pues ahí hay chamba que hacer, ¿no? O sea, ahí hay trabajo. Pero eso solamente se ataca de fondo, no se ataca porque la ley lo dice o porque te voy a castigar o porque vas a tener esta consecuencia. No, es el Espíritu Santo se encarga que mora en nosotros de redarguir nuestro corazón y hay cosas que hacíamos o que estamos haciendo en que empiezan a incomodarnos. Estoy agarrando el ejemplo de las malas palabras, pero pues, hay cosas peores. Pero ya cuando uno está hablando y usa esas malas palabras, ya no se siente cómodo. Entonces uno empieza a cambiar, así como otras cosas. Entonces ese es un caminar poco a poco y empieza, Jesús viene a salvarnos desde adentro, de donde viene el origen del pecado y les mostré cómo nacemos, que les cité ahí Salmos creo que 51:5, en donde dice que en maldad fui engendrado, mi madre me creó en maldad. O sea, venimos con ese pecado natural que se le llama, con el pecado original, con esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que vino a transformar Jesús dentro de nuestros corazones. Y luego les dije que todo cristiano somos considerados como soldados en Cristo. Y les di una prédica sobre ese tiempo de que, ¿qué quiere decir soldado? Si Jesús o Dios era bélico y le gustaban las guerras, bueno, pues tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de muchas guerras y cómo vencía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no vencía a su oponente por el número o por el tipo de armas que tenía, sino vencía al oponente por ser obedientes a Dios. Quien los libraba dice, la batalla es de Dios, deja la batalla en Dios. Y les di varios ejemplos como al que Dios levantaba como un libertador, como un juez, como un salvador en ese entonces, le decía, tú no hagas nada, solamente confía en lo que yo te estoy diciendo. Yo ya te entregué a estos filisteos, yo ya te entregué a este reino. Y entonces iban conquistando reinos. Cuando no le hacían caso a Dios, entonces ellos perdían. Cuando ellos trataban de hacerlo en base a su orgullo, en base a sus habilidades físicas, ellos perdían y eran dados al enemigo. Y muchas veces eso se hacía porque el pueblo de Israel se desviaba y tenía otros ídolos y alababan otras cosas y se olvidaban de Dios. Y curiosamente, Dianita hoy, no curiosamente, divinamente, porque es un plan perfecto de Dios. Dianita habló al principio, habló sobre el oír a Dios, el oír sus palabras. Y este hijo lunático, ahorita les voy a platicar qué tiene que ver con esta parte de oír o no oír. Entonces, cuando no hacía caso el pueblo de Israel, perdían. Entonces, sí hay batallas. Nosotros somos soldados en Cristo, somos parte de su ejército. Y yo les decía, bueno, pero pues aquí no vamos a ir a la guerra físicamente.
Y les decía que en Efesios, Pablo decía, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales, contra algo que no vemos. Y en aquel entonces les di el ejemplo de contra qué es la lucha ahorita en esta pandemia. Es contra algo que no vemos. Es un virus que no se ve, pero es un virus que se siente en el ambiente. ¿Qué quiere decir en el ambiente? ¿A qué me refiero? A que si uno pone las noticias, ¿de qué es el tema? Si uno va hacia algún lado por cuestiones de trabajo, pues uno tiene que seguir trabajando. ¿Cuál es el tema cuando te saludas con el codo, con el puño? Que, oye, ¿cómo vas? O sea, como que haces dos, tres preguntas para ver si esta persona no conoció a alguien que ya esté infectado. Y eso como que estás a la defensiva. Y es un enemigo que no se ve. Y es un enemigo que se mete en nuestra mente, que se mete en nuestro corazón con un temor, con un miedo que no sabemos por dónde viene. Bueno, así somos soldados en Cristo, que no es una lucha contra carne y sangre, no es un oponente que podamos ver. Y les hablaba qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y les decía, nosotros, nuestra guerra, nuestra batalla está en la mente. La guerra del cristiano está en la mente. ¿Y qué es lo que hay en la mente? Les decía que la mente se equipara como al mar en la palabra de Dios. Y les enseñé qué es lo que había en el mar. Dice que hay seres grandes y pequeños en el mar. Eso está en Job y está en Salmos. Y habla que hay un leviatán, que es una serpiente antigua, que es un nivel de maldad que hay adentro de nosotros, que ahí es donde se mueve. Ese hombre viejo, les decía yo también que todo lo que Jesús decía, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y les enseñé qué es lo que hay, dice, y la boca, dice, no me recuerdo exactamente cómo está escrito, pero dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y decía que nuestro corazón es un tesoro. Y dice que hay del tesoro bueno y del tesoro malo. Habla del hombre bueno y del hombre malo. ¿De qué está lleno tu tesoro? De eso va a hablar tu boca. Entonces, cuando nosotros hablamos bendiciones y hablamos de misericordia, está hablando nuestro corazón, somos sinceros, pero como Jesús habita en nosotros, está hablando esa parte. Pero cuando maldecimos a alguien, cuando nos enojamos, y ahí viene qué es lo que sale del corazón, malos pensamientos, disensiones, lascivia, lujurias, herejías, y ahí en Mateo viene qué tantas cosas hay en el corazón. Entonces, nuestro corazón es un gran tesoro y se divide en cosas buenas, cosas malas. Hay cosas malas dentro de nuestro corazón que dice dice la palabra que para que Jesús crezca en mí, yo tengo que menguar. O sea, tiene que morir mi hombre viejo, tengo que yo morir. ¿Qué es lo que hizo Jesús en su recorrido aquí en la tierra? Él nació siendo bebé, fue creciendo, después no hay información, no sabemos qué pasó en la adolescencia de Jesús. Y después viene ya cuando entra en su ministerio de 3 años y medio. Y su ministerio, cuando empieza su ministerio, Jesús sabía dónde iba a terminar su ministerio. Jesús sabía que su ministerio no iba a terminar estar predicando en el Coliseo. No sé si el Coliseo ya estaba ahí. No, todavía no estaba creado el Coliseo. No iba a estar predicando. Creo que en las multitudes, cuando él predicó a 5,000 personas. Y después la siguiente vez que predicó a multitudes ya había 4,000. Y eso que les había dado de comer. Y ya después le predicó, mandó a 70, luego sus discípulos 12, luego de esos 12 discípulos le quedaban 3 y luego nada más había uno que se recostaba en su pecho, que era Juan. Hay una enseñanza muy interesante de cómo va bajando digamos, el rating. Lo que Jesús predicaba no tenía muy buen rating porque hablaba sobre nuestro interior, hablaba de que muriéramos día a día. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Jesús sabía que él tenía que terminar su ministerio en la cruz, dando hasta la última gota de su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados y eh, um, de nuestras enfermedades. Entonces, este recorrido que he estado dándoles desde no sé cuántas ocasiones atrás, no sé cuántos domingos atrás,
Esas son unas bases para que entendamos ahorita qué pasa con este hijo lunático. Este pasaje tan cortito que nos vamos a detener ahí bastante tiempo, vamos a ir viendo cada cosa por separado. Y les platiqué de Leviatán y les platiqué sobre la maldad, que hay maldad exterior y hay maldad interior. Mucha gente dice, ¿cómo? ¿A poco un bebé es malo? Bueno, pues nada más dale unos juguetes en la mano y checa si los quiere compartir con alguien. Desde ahí, y uno tiene que empezar a orientar a los bebés, a decirle, oye, no, comparte, junta a tus amiguitos, porque si tienes esa actitud para toda tu vida, no vas a tener amigos, no vas a encajar con las demás personas y te van a aislar, ¿no? Entonces, nacemos con una maldad interior y hablamos que si estamos en una batalla, somos soldados, entonces tenemos enemigos. Y en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, se consideraban a los enemigos a las personas, a los otros reinos, a los gigantes con los que se topaban, y esos eran los enemigos. En nuestra actualidad, en esta dispensación, que Jesús ya murió por nosotros, que venció en la cruz por nosotros y vino a morar en nuestro corazón, ya les expliqué quiénes son nuestros enemigos. Solamente tenemos 3 enemigos. Hay 2 enemigos exteriores y hay un enemigo interior. Los 3 enemigos son el mundo, que es de donde nos rescató Dios, el diablo, y esos son los 2 enemigos exteriores, es la maldad exterior. Y en el interior es nuestra naturaleza carnal, lo que le llamamos nuestra carne, nuestro hombre viejo. Todo eso, toda esa oscuridad que tenemos dentro de nosotros, ese también es nuestro enemigo. No lo vemos. Entonces, contra eso es la batalla. Cuando hablamos del corazón es el centro de toda cosa y para nosotros es nuestra mente, es a nivel mental. La guerra que tenemos es en nuestra mente. Entonces, dicho esto de esta introducción, de todo lo que se mueve dentro de nosotros, vamos a ver este pasaje del hijo lunático, lo vamos a ver en los tres evangelios. Y en los 3 evangelios está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y necesito que dejen alguna pluma o algún separador en cada uno porque los vamos a leer los 3, pero vamos a estar yendo de uno con otro. Vamos a arrancar desde el principio y vamos a poner un comparativo de cómo lo vio Mateo, cómo lo vio Marcos, cómo lo vio Lucas. Siempre están hablando de lo mismo, pero alguien le pone un complemento, alguien omitió alguna cosa, pero los principios de Dios son los mismos. Entonces, vamos a arrancar de cómo lo vio Mateo. Es Mateo 17. Y 17 es 17. 17:14, correcto. Es 17:14 al 21. Vamos a dar tiempo que lo tengan. Creo que ya lo tienen. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, pausa. Ya empezamos con las pausas. Dice que cuando llegaron al gentío, ¿qué evento pasó atrás antes de llegar al gentío? Y si le leen atrás, en el título, dice que pasó la transfiguración. Recuerden que hablan que fueron a un monte que se llevó a Pedro, Santiago y a Juan, o Jacobo, que era Santiago, que eran hermanos. Se llevó a los 3 y dice que ahí Jesús se transfiguró. Y una vez les platiqué algo sobre eso de la transfiguración, en donde la palabra transfiguración en hebreo es metamorfó, es como tipo metamorfosis. Este es un asunto como, imagínense mi cuerpo como un estuche o como una cortina, como mi vestidura de carne. El tema está que este velo se quita la carne y salió el interior de Jesús, que era ¿qué? Que era brillante, dice aquí. Entonces, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Habla que su rostro de Jesús era como el sol. Tanto rayo, tanta gloria que salió de Jesús, que los vestidos de los 3 discípulos estaban blancos.
Y en otros pasajes dicen que eran tan blancos que ningún lavador los podía dejar así de blancos. Y una vez un miércoles, una grabación de miércoles, les puse cuál era esa forma de lavar, a qué se refería con esos lavadores, cuál era la forma de lavar las vestiduras. Vienen de ese evento de ver la gloria de Jesús en el monte y dice que venían bajando. Y cuando venían bajando, aquí dice, aquí se conecta, cuando llegaron al gentío. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás arriba en el monte, habla de la exaltación, habla de la gloria de Dios, de cuando estamos en lo mejor, en un momento agradable, habla del monte. Y cuando vas bajando al valle, habla de aflicción. Entonces, ellos iban bajando y miren con lo que se encuentra Jesús. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí termina este evento del hijo lunático. Vámonos a Marcos 9:14. Marcos 9:14. Y el título de aquí de Marcos 9:14 dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Desde aquí empiezo con preguntas. ¿Qué no estaba lunático y ahora está endemoniado? Bueno, voy a leerlo. Como les digo, vamos a tomarlo, disfruten estos pasajes, aunque ya los hayan escuchado, disfruten la palabra de Dios al escuchar estos pasajes, porque ahorita vamos a estar haciendo comparaciones, pero el día de hoy van a tener el por qué y cómo se aplica en nuestras vidas esto, pero dentro de 15 días vamos a seguir tocando este mismo pasaje y vamos a seguir viendo más cosas de cómo esto se aplica en nuestras vidas. Entonces vamos a disfrutar ahorita estos pasajes. Estoy en Marcos 9:14 y dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ya no está lunático, ahora ya está endemoniado. Bueno, es el mismo pasaje y es el mismo evento. Y aquí 9:14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Dice que cuando llegó, quiere decir que venía bajando de la transfiguración, venía bajando del monte, recuerden ese tema. Y enseguida toda la gente viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. La multitud atiburró a Jesús y le saludaron a Jesús. Y él les preguntó, Jesús le preguntó a la gente, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo unos de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Ya no está lunático, ahora tiene un espíritu mudo, pero es lo mismo. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, aquí es Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Desde cuándo pasa esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer,
al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le dijo Jesús esto, reprendió y dijo, espíritu mudo, el padre del muchacho le dijo, te traigo a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y aquí Jesús le está diciendo, está reprendiendo al espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él. Jesús tenía la autoridad para que saliera y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. Paréntesis. Dice que era un espíritu mudo, pero entonces, aquí dice en el 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. O sea, mudo o si hablaba. Vamos, clamar es hablar. Entonces, o estaba mudo o hablaba. Ahorita vamos a ver eso. Salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Sale? Vámonos a Lucas 9. Vamos a Lucas 9. Lucas 9, 37. Lucas 9, 37. Aquí viene más información de la transfiguración, porque vean cómo arranca el 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, ¿se dan cuenta cómo viene más información? En los otros pasajes, dice, cuando iban bajando, uno que piensa que fue la transfiguración y entonces ya iban bajando, platicando. Aquí dice, al día siguiente de la transfiguración, ya venían bajando, venían platicando de ciertas cosas que había pasado ahí. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Aquí hay más información de lo que dijo el padre. Es mi hijo único. Si lo conectamos con lo que dice en Marcos, que le preguntó, ¿desde cuándo le acontece esto a tu hijo? Desde niño. Quiere decir desde niño el padre, teniendo un hijo único, imagínese el sufrimiento del padre de ver a su hijo. En la parte cuando dice en el griego, cuando dice que esto le acontecía o que le tomaba, dice que no era siempre, cuando habla del hijo lunático, no era siempre. De repente tenía arranques y se echaba al fuego, se echaba al agua, ¿no? O salía espumarajos de él. Dice, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. En Mateo le dijo que tengo un hijo lunático y le echa al fuego y agua. En Marcos le dijo, le toma un espíritu mudo, ¿no? Y aquí le está diciendo, te ruego veas a mi hijo, pues es el único. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Si ya había dado la información que era un espíritu mudo, ¿por qué aquí dice que da voces? Cambiamos. Ahí estoy. Ya estoy de regreso. No, se salió. ¿Tú estás ahí? Y vuelven a conectar y me apuntas por favor.